Bueno, pues estamos ya en la penúltima parte o sección de la serie titulada Esperanza Revelada, un estudio del libro de Apocalipsis, y hemos descubierto muchas cosas, y una de ellas, o la principal, es que ningún otro libro de la Biblia ha provocado tanta fascinación como división como el libro de Apocalipsis a lo largo de la historia de la iglesia. Pero en medio de todos los detalles desconcertantes, espero que haya captado hasta hoy, o si no, en los 3 sermones que quedan de la serie, capten que en medio de todos los detalles desconcertantes del fin, el final mensaje de Dios a la humanidad permanece sumamente claro, el cual es: en el fin el bien triunfará sobre el mal, toda injusticia será juzgada, y los justos en Cristo establecerán el reino de Dios en la tierra para siempre. Amén. ¿Lo cree usted eso esta mañana? Amén. Así que le invitamos, si quizás es su primera ocasión que escucha este sermón, o aquellos en las redes sociales, les invitamos a que continúen al menos estos 2 sermones más que quedan en esta serie y regresen atrás a ver, ¿verdad? Cualquier otro mensaje que se hayan perdido, ¿verdad? Para poder entender juntos lo que va a suceder en el fin, en el cual nos va a llevar a confiar en Jesús como nuestra esperanza revelada. Hemos ya visto, si se recordarán en el recuerdo que compartimos al iniciar de la serie, ¿verdad? El cual da un portarretrato general de lo que hemos ya visto. Hoy estamos en la penúltima sección, en la venganza del libertador glorioso, ¿verdad? Y hoy terminaremos esa sección y vamos a dar paso a la última sección y a los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, el cual se va a enfocar en el reinado del Rey venidero. Recordarán, ¿verdad?, que el propósito del libro de Apocalipsis es que el apóstol Juan quiere dar a los creyentes la historia avanzada de cómo Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, el ungido, a través del juicio se convierte en rey, hereda las naciones, se convierte en rey. Y el propósito de esto de Juan ha sido para poder darle a todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús a seguir adelante, a seguir y esforzarse en fidelidad y a la piedad. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis, por el cual Juan escribió esto a los creyentes alrededor de los años 90 después de Cristo. Y como hemos visto entonces que el centro de la escatología o el estudio de los últimos tiempos es centrado en la persona de Cristo. Y Él es entonces el centro del mensaje del libro de Apocalipsis, de la escatología. Y vemos que la prioridad de la escatología, hay muchas cosas importantes que hemos visto a lo largo del libro de Apocalipsis. Diríamos, todo lo que está escrito en la Biblia es importante, porque Dios lo escribió por una razón. No está ahí simplemente por al azar o porque a este le dieron más minutos de audiencia para escribir o más papel. No, todo lo que está registrado o grabado en los manuscritos originales de los 66 libros de la Biblia son importantes. Y específicamente al entrar al libro de Apocalipsis, todo es importante lo que está en Apocalipsis, pero hay cosas que son prioridad, que son esencial. Y con respecto a la escatología, ¿verdad? Vimos que la prioridad de la escatología no es el miedo, no es lo asombroso, sino la esperanza. La esperanza. Ese es el centro del libro de Apocalipsis. Pero esta mañana quiero que piense conmigo y se imagine y definamos juntos la palabra lujos o una vida de lujos. La palabra lujo, ¿verdad?, simplemente definida por el diccionario, es un estado de gran comodidad. Incluso puede también significar una vida o llevar una vida extravagante, llena de muchos lujos. Pero en esencia es simplemente un estado de gran comodidad, de gran felicidad
o que todas las cosas están bien. Es algo no esencial para la vida, pero ciertamente los lujos es algo deseado. Muchas veces son caros en cuestión monetaria y a veces también difíciles de obtener. Miren, les cuento, ¿verdad? Años atrás, cuando yo era estudiante en la universidad, ¿verdad? Siempre tenía que hacer esta manejada, este viaje en el vehículo, ¿verdad? En el colegio comunitario donde asistía. Y siempre que iba a clase, yo tenía esta troca, bueno, toda la tiene mi señor padre, ¿verdad? Esta troca del 98, por la misericordia de Dios, andaba esa troca, fíjese. Pero tenía un vehículo y eso era la bendición de Dios que me llevaba cada día del trabajo a la casa, de la casa al colegio, a la universidad, ¿verdad? Pero cada mañana que iba a clases, ¿verdad? Iba a clases los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Y cada vez que iba a clase y me estacionaba, siempre pasaba por el estacionamiento de la facultad, de los profesores. Y siempre miraba por el espejo, ¿verdad? O por el vidrio, al salir esta camioneta hermosa, ¿verdad? Y miraba esta troca o camioneta, para decir correcto, estacionada. Y el objeto de mi mirada, ¿verdad? Era imagínense una camioneta muy bonita, muy de hombres. Y estaba estacionada ahí en el estacionamiento de la facultad. Y lo único que le faltaba a ese tesoro era una cosa. ¿Sabe cuál era la cosa que le faltaba a esa hermosa troca? Yo. Era lo único que le faltaba a esa troca. No, ciertamente tenía el dueño equivocado, pensaba yo. Quizás esta mañana su cosa no son las camionetas, quizás no es algo que tiene una máquina V8, ¿verdad? Usted seleccione cuál es aquel lujo, aquella cosa que quizás ha anhelado, tanto anhela o anheló. Pero cuando se refiere a todo aquello acerca de lujos, todos tenemos opiniones por el cual guiar a veces nuestra envidia. Quizás es una alberca detrás de nuestro patio. Quizás son algunos tipos de muebles hermosos en nuestra sala, o quizás es alguna pieza antigua de historia o reliquia. Quizás es una cabaña en las montañas, quizás es un viaje a Europa, a Roma. Quizás es el nuevo teléfono, el nuevo gadget que haya salido en la tecnología. Quizás es una joya exquisita, o quizás es una máquina de V8 poderosa como la que yo quería en aquel entonces. La lista de lujos potenciales realmente puede ser sin fin. Cuando deseamos aquello de lujo, nuestras imaginaciones ciertamente pueden correr a lo loco. Y mire, la Biblia nunca específicamente condena tener lujos o obtener lujos. El apóstol Pablo, de hecho, declara abiertamente que él había aprendido a vivir en la prosperidad. Muy difícil, ¿verdad? Aprender a vivir en la prosperidad. Pero se puede aprender a vivir en la prosperidad siendo llenado y lleno de abundancia. Eso nos dice en Filipenses 4:12. Pero los lujos en sí de sí mismos, la prosperidad, la abundancia, no son pecado, no son una cosa pecaminosa. Pero lo que sí es claro en la Escritura es que los lujos pueden ser peligrosos. Escúcheme cuidadosamente. Los lujos pueden ser peligrosos. Para ponerlo en otras palabras, en otra manera de decir esto es, los lujos, vamos a ver esta mañana, nos pueden poner al alcance o a los brazos de Babilonia. Babilonia puede comenzar a chiflarnos, a guiñarnos el ojo, y poco a poco, a través de lujos, puede empezar a poseernos. Tanto que empieza a salir el fantasma verde
del deseo de nosotros mismos por poseer aquella cosa. Pero como Jesús le dijo a este granjero en Lucas 12, quien sustituyó lo material por lo espiritual, Jesús le dijo: tú eres un tonto. Plenamente eres un tonto. Porque para este granjero de Lucas 12, él cambió lo esencial por lo no esencial. Es decir, cambió los lujos que eran esenciales de él para la vida, y esos lujos se convirtieron en su única fuente de paz y de seguridad. Ese es el peligro de esta mañana. Mire, a lo largo de los años, ¿verdad? Debemos de recordarnos que no debemos de ser distraídos por el regalo, que tanto así que dejamos de reconocer al dador. Déjenme decirlo otra vez esto. No debemos de dejar que los regalos o el regalo nos distraigan tanto así que nos olvidemos del dador. Eso puede ser algo material, puede ser un objeto, una persona, puede ser algo que nosotros nos obsesionamos y consideramos como algo no esencial en la vida, como lo es los lujos. En el mundo que Juan escribe la carta o el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Estaba lleno de lujos, obsesionado de lujos. No ha cambiado el mundo en que nosotros vivimos hoy en día. Pero cuando Babilonia guiña su ojo, mueve su cabello, ¿verdad? Y nos invita a unirnos a ella en su estilo de vida extravagante, llena de lujos, muchas veces, y la mayoría de las veces, y en caso que sea Babilonia, debemos de refutar, rehusarnos a caer en los avances seductivos y voltear nosotros a nuestra única fuente de paz y seguridad, al verdadero amador de nuestras almas, al Señor Jesucristo. Esta mañana, ¿qué tal si todo el mundo entero que usted y yo conocemos, gente, personas, eventos, actividades, de la noche a la mañana caen, se esfuman? ¿Qué tal si todas las fuentes de su comodidad y lujos y entretenimientos se perdieran para siempre? Suena como una mala historia de ciencia ficción, una película de ciencia ficción, ¿no cree? Este tipo de cosas nos asusta a todo mundo, a todos nosotros. Ninguno de nosotros desearía que la bolsa de valores se viniera abajo. Ninguno de nosotros desearía que los transformadores o la fuente de poder se cayera y no hubiera electricidad. Ninguno de nosotros nos gustaría que nuestros empleadores se fueran a la bancarrota y perdiéramos nuestros trabajos. Ni tampoco un huracán que quizás nivelara nuestra ciudad y la destruyera por completo. Pero la realidad es que mucho de nuestras vidas depende que este mundo continúe justo como está hoy en día. Tristemente, la misma cosa es para muchos cristianos. Quizás para usted esta mañana que está aquí. Muchos cristianos se han arraigado en este mundo que tomaría un trinchete enorme del tamaño de Dios para zafar esas raíces que nos ha arraigado a este mundo. Toda mi vida he escuchado a la gente decir, la mayoría de las veces medio jugando: espero que en el cielo, pastor, haya X. Y ese X puede ser cualquier placer terrenal que ellos prefieren. Puede ser el golf, puede ser las películas, puede ser el chocolate, puede ser la televisión. He escuchado incluso a algunos decir que
esperan que el Señor demore su regreso hasta que ellos puedan haber hecho Y. Puede ser cualquier actividad Y, siendo cualquier actividad terrenal, ¿verdad? Que ellos no hayan disfrutado, como casarse, como retirarse o viajar aquí o viajar allá. El pastor Swindoll dice lo siguiente con al respecto. Dice: la comodidad, la conveniencia, los lujos, la recreación. Si somos honestos con nosotros mismos, probablemente descubriremos que estamos más arraigados o más atados a cosas de este mundo que queremos admitir. Es una realización alarmante cuando llegamos al Apocalipsis 18 y aprendemos que todas esas cosas de este mundo que reciben mucha de nuestra atención y tiempo, todas esas X, todas esas Y de nuestras vidas, están destinadas para el juicio de fuego que vendrá. Mi pregunta para usted esta mañana, y más que mi pregunta, la pregunta de la Escritura para usted y para mí esta mañana es: ¿cuál es su fuente de paz y de seguridad para usted hoy en día? ¿Cuál es la fuente de paz y de seguridad para usted esta mañana? Porque sabe que usted y yo también podemos ser seducidos. Un bien temporal, lo que vamos a ver, ¿verdad? Que ningún estado de gran comodidad o vida extravagante hoy en día no está destinado para que sea algo permanente. Cuando usted y yo experimentamos quebrantamiento, dolor, por causa que la realidad en este mundo es que las cosas no están bien. La injusticia está reinando. Este mundo creado está sujeto al pecado y necesita de un libertador. Es lo que hemos estado viendo en las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, estas últimas semanas. Mire, es por la gracia de Dios que usted y yo, que vivimos en un mundo quebrantado, podemos experimentar algún tipo de comodidad o buena vida en nuestras vidas, como una probadita de lo que ha de venir. Cuando usted se sienta a la mesa con su familia y disfruta una buena comida, un buen manjar, es una probadita de la felicidad enorme que vendrá. Cuando usted experimenta una vida de comodidad por cualquier lujo, es un reflejo pequeño de la buena vida que vendrá en Jesús. Y más allá, que no puede captivar. Entienda que cualquier lujo nos puede poner al alcance de Babilonia, porque todos nosotros podemos ser engañados o seducidos en creer: mientras tenga X o tenga Y, puedo ser feliz. El problema está cuando esa X o esa Y sea quitada o se esfume y entramos en shock y nuestra felicidad se ha esfumado. Eso lo puede mantener a usted alejado de la verdadera fuente eterna de paz y de seguridad, el libertador glorioso. Un bien temporal no puede solucionar el problema del pecado. Es por eso nuestros hijos que traen tanto gozo a nuestro corazón, si llegasen a faltar, no deben de ser nuestra fuente de esperanza o felicidad. O nuestro trabajo, o quizás cualquier vehículo, o quizás cualquier bien. Porque en el propósito de Dios, un bien temporal no debe solucionar el problema del pecado. Solo el bien eterno puede satisfacer la sed y el hambre de consuelo y una vida buena para su alma.
El encontrar una esposa o un esposo, dice la Escritura, es algo bueno. Pero su felicidad no debe estar ligada a su esposo o esposa. También un buen trabajo puede traer una fuente de estabilidad, de comodidad y felicidad, pero esa no debe de ser su fuente o mi fuente como cristiano. Porque la única cosa que va a satisfacer esa sed o esa hambre del deseo del bien debe ser solamente una persona: el libertador glorioso. Usted puede vivir entonces, si usted aprende esto y abraza este principio bíblico y teológico, usted puede vivir hoy en día cualquier horror terrenal y aún así tener un aleluya celestial en su boca. Porque usted mira hacia el futuro, a la resolución del problema de fondo, que el problema es el pecado. Hermano, hermana, amigo, amiga, esta mañana el problema de este país no es una regulación de armas o de pistolas. No, va más allá de eso. El problema es un problema de pecado. Decimos todo lo demás y le echamos la culpa a los videojuegos y a esto y a otro, pero el problema de fondo es el pecado. Cuando usted y yo experimentamos una celebración, un buen gozo, un buen tiempo con familia, amigos o las comodidades que podemos tener de este mundo, no deben de satisfacer su paladar y decir, las cosas están bien aquí. Si tengo esto ahora, si puedo tener esto todos los días, voy a estar bien. No, el punto de vivir en esta tensión en este mundo es decir, hey, Ignacio, algo está mal en este mundo. Necesita ser solucionado de fondo. Necesita una solución al problema de fondo. Necesita ser redimido por el libertador glorioso. Entonces, ¿cómo podemos usted y yo vivir en esta tensión entre horrores terrenales y aleluyas celestiales? Bueno, pues eso nos lleva hasta la idea principal de esta mañana del sermón. Celebra hoy con la multitud celestial lo que Dios hará mañana en el futuro. Sí, yo puse doble énfasis porque quiero hacer doble énfasis que mañana puede ser mañana, pero también en el futuro. Celebra hoy con la multitud celestial lo que Dios hará mañana en el futuro. Esta mañana estaremos interpretando y aplicando y observando, en primera parte, los textos bíblicos de Apocalipsis, a Juan, capítulos 18 y parte del capítulo 19. Así que si tiene una copia de las Escrituras, abra conmigo ahí o su dispositivo electrónico a Apocalipsis capítulo 18 y ahí estaremos esta mañana. Y vamos a ver en esta quinta división propuesta del libro de Apocalipsis, la venganza del libertador glorioso, que el destino final de estos ejércitos malvados de la tierra o impíos, ¿cómo van a terminar? Y Juan después describe una pausa de acción y un gran ángel aparece. Y este ángel le explica al apóstol a través de símbolos y eventos del libro de Apocalipsis lo que va a suceder. Esos eventos incluyen juicios de un reino o imperio malvado y cómo el pueblo de Dios, la gente de Dios, será victoriosa sobre ello. Estaremos descubriendo tres cosas esta mañana en el sermón. Primero, los horrores terrenales comienzan. Versículos 1 al 8 del capítulo 18. Segundo, vamos a ver entre los horrores terrenales a los aleluyas celestiales. Y como usted y yo, en medio de la turbación, en medio de los problemas, usted y yo puede tener una aleluya también en nuestras bocas. Finalmente veremos cómo comienza esta realidad futura de los aleluyas celestiales en el punto 3, los primeros 10 versículos del capítulo 19. Así que abra conmigo al capítulo 18 de Apocalipsis y vamos a comenzar a leer allí en el versículo 1 del capítulo 18 de Apocalipsis.
Celebre hoy. Celebre hoy con la multitud celestial lo que Dios hará mañana en el futuro. Mire conmigo esta parte. Al final de Apocalipsis 17 aprendimos la semana pasada que Babilonia es una gran ciudad, quien reina sobre los reinos de la tierra. Y esta capital de los últimos tiempos será de un imperio mundial, sin Dios, bajo el liderazgo del anticristo, de esta persona del mal, del pecado, que se opone a todo lo que es Cristo y contrario a él. Esta Meca futura del megateísmo, podemos decir también que es Las Vegas de la vanidad, la madre de toda maldad y de todo tipo de religión falsa. Quizás puede ser como la París, Francia, que representa un nivel alto cultural. O quizás pueda ser como Jerusalén, que el cual es una encrucijada de las religiones mundiales. Quizás pueda ser como Washington, que pueda ser la expresión máxima de poder político. Cualquiera que sea esta ciudad futura, esta capital de este imperio maligno, es que si tomásemos todas estas ciudades poderosas del mundo y las uniéramos en una, esa sería la gran mega o metrópolis, la gran polis, la gran ciudad de Babilonia que habla aquí Juan. La identificación actual de tal ciudad, de la tribulación venidera, no es tan importante como el hecho de que será el centro de comando del anticristo, de este sistema mundial que se opondrá directamente a Dios y a su pueblo. Pero no va a perseverar. De hecho, el momento en que Satanás es lanzado del cielo, sabemos, Juan nos dice en el capítulo 12, si se acuerdan, tendrá un corto tiempo o poco tiempo, antes de que el anticristo comience a romper todas sus promesas de campaña y su utopía falsa comience a desmoronarse. Vimos ya en el capítulo 14 cómo este derrumbe se empieza a ver y cómo esta tormenta se empieza a desatar hacia la destrucción de Babilonia, como hemos visto la semana pasada. Mire conmigo el versículo 1 del capítulo 18. Después de todo esto, vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad y la tierra se iluminó con gran resplandor. Dio un fuerte grito: ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guarida para todo espíritu inmundo, un nido para todo buitre repugnante y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo, subraya esa palabra, por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente, pero esa palabra clave subráyela ahí. Apocalipsis 18 comienza con la misma declaración previa y añade algunos más detalles. Que Babilonia será la guarida de todo espíritu inmundo, demonios. Que su misión es simplemente transliquear o tramar la maldad extrema de la humanidad. E inspirarlos a ser malos. Específicamente lo que dice el texto, por su inmoralidad sexual que los lleva a una vida de lujos excesivos. Hemos visto ya que el mundo será en aquel entonces una gran celebración de pecado, es decir, cada quien hace lo que está correcto en sus ojos, lo que le plazca.
Y este mundo, por causa de ello, va a seguir deteriorándose en el aspecto moral. Tanto así que el pecado en ese periodo, en ese tiempo en el futuro, será como nunca jamás experimentado en esta tierra. Y Apocalipsis 18 lo hace claro en decirnos que en unos pocos años Dios va a decir: la fiesta se acabó. La fiesta se acabó. Versículo 4. Después oí otra vez que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se acuerda de sus maldades. 6. Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que prepárenle el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día: la muerte, el lamento, el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor Dios, quien la juzga, es poderoso. En esta hora tarde, Dios extiende una invitación final. Allí en el versículo 4. Pueblo mío, salgan de ella. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella. Este lenguaje, si lo estudia y le pone atención y lo observa, este es el tipo de lenguaje que Dios utiliza en el Antiguo Testamento para la nación de Israel, que huyan y salgan de Babilonia. La Babilonia de aquel entonces, antes que la venganza del Señor cayese. Y así como la Babilonia histórica fue juzgada por su maldad original, la Babilonia de los últimos tiempos, créalo, va a caer y va a ser juzgada, y todos los que estén junto con ella van a caer. Es por eso que Dios llama a su pueblo, a su gente, que salga de ella. No participes, no te involucres, no seas parte de lo que ella está haciendo, porque la última copa de la ira de Dios está siendo derramada. Cronológicamente, esta es la llamada del éxodo del pueblo de Dios de la Babilonia futura. Antes de los siete copas que ya hemos visto descritas en capítulo 15 y el capítulo 16, probablemente, conectando todos los puntos y teniendo una teología predispensacional y premilenial, indica que este es el llamado de los 144,000 que ya hemos visto, que son señalados, que Juan nos dice que son puros sexualmente, y su fidelidad de Jesús es la marca de ellos. Eso sucede justamente antes de la proclamación del Evangelio eterno, y sigue después de ellos. Si se recuerdan, el versículo 8 del capítulo 14, la primera proclamación de la caída de Babilonia. Así que con esta llamada de salir de Babilonia, vemos ahora que el Señor, o esta voz, clama que a ella se le proporcione o se le prepare una doble porción de juicio. ¿Por qué? ¿Por qué tan juicio severo? Podría preguntarse. Bueno, porque ella se glorificó a sí misma y puso en exposición su orgullo y propia exaltación, como vimos en el versículo 7. Rodeada de tantos lujos. ¿Sabe lo que hace un lujo? Un lujo le hace sentir a usted y a mí que las cosas están bien.
Alguien que no se deleita en lujos es alguien que vive al día, que no tiene la capacidad de poder hacer eso, por falta de recursos, falta nada. Y esto presenta la realidad tenebrosa de la condición de esta ciudad futura. Pero la celebración de hoy con la multitud celestial le va a proporcionar esperanza para el futuro. ¿Por qué? Porque mire, usted y yo vivimos en esta sección donde experimentamos horrores terrenales. Hace una semana nuestro estado vivió por un horror terrenal. Y eso debiera de estrujarnos y decir, algo no está mal. Algo está mal aquí, perdón. Algo está mal. Esto no está bien. Esto no es normal. Esto no es bueno. Y usted dice, pastor, ¿cómo puede uno celebrar hoy o cuando suceden incidentes como tal con la multitud celestial lo que Dios va a hacer mañana en el futuro? Bueno, eso nos lleva al segundo punto. Y usted y yo vivimos entre los horrores terrenales, pero eso no debe ser un obstáculo para que usted y yo le quite o le robe los aleluyas celestiales en nuestras bocas. Después de esta advertencia del cielo, Juan escucha un nuevo sonido. Y esta vez este sonido viene de la tierra, no del cielo. Miren conmigo en el versículos 9 en adelante. Lamentaciones grandes salieron de aquellos quienes pusieron su fe, su esperanza y amor en la última grande Babilonia. Ellos gritaron, note conmigo, gritaron 3 veces con dolor profundo por la destrucción repentina y absoluta de Babilonia. Mire conmigo el versículo 10 o 9, perdón. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. Aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán: qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad. En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti. Los comerciantes del mundo llorarán, y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Ella compró grandes cantidades de oro, plata, joyas y perlas, lino de la más alta calidad, púrpura, seda y tela de color escarlata, objetos hechos con la fragante madera de alerce, artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa, y bronce, hierro y mármol. También compró canela, especies aromáticas, mirra, incienso, vino, aceite de oliva, harina refinada, trigo, ganado, ovejas, caballos, carruajes y cuerpos, es decir, esclavos humanos. De las delicias que tanto amabas, dice la voz, ya no queda nada, claman los comerciantes. Todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos. Los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole estas cosas se mantendrán a distancia, aterrados por el gran tormento de ella, y llorarán y clamarán: qué terrible para esa gran ciudad. Ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En un solo instante toda la riqueza de la ciudad se esfumó, y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros y los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia. Todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán: ¿por dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? Y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor, y clamarán. Nuevamente aquí está el tercer clamor: qué terrible para esa gran ciudad. Los dueños de barcos se hicieron ricos, transportando por los mares la gran riqueza de ella. En un solo instante se esfumó todo. Oh cielo,
Alégrate del destino de ella, y también ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas, pues al fin Dios ha juzgado por amor a ustedes. Hermanos, en medio de estos lamentos, estos ayes apasionados, Juan describe la destrucción de este centro impiadoso, político, económico y cultural de este imperio final, el cual engañará a esta tierra por 3 años y medio durante el reino del anticristo. Mientras el capítulo 17 de Apocalipsis se enfatiza en el sistema religioso del mundo, el capítulo 18 se enfoca en los lujos que se daban a aquellos que habían puesto su confianza en este reino terrenal del anticristo. No debe sorprendernos cuando este gran imperio empieza a desmoronarse y sus amadores, adictos, ¿verdad?, al poder y a los placeres, van a empezar a llorar de lamentación. Los objetos de su devoción absoluta, el anticristo y su imperio, viéndose desmoronar ante sus ojos, ahora también sus objetos de odio hacia Jesucristo y su pueblo, vemos que empiezan a tomar control. Juan describe estas lamentaciones en 3 grupos, ¿verdad? Los mercaderos de la tierra y los que comparten o intercambian en el mar, y finalmente también en los reyes de la tierra, los líderes políticos de aquel entonces. Parte de ello, como hemos visto, es parte de ese sistema de aquel entonces que vimos. La única manera de poder avanzar en esa cultura, en esa economía de aquel entonces, será por la marca de la bestia, como vimos hace 3 semanas. Pero vemos el contraste ahora de mientras eso sucede. Los últimos versículos del capítulo 19 contrastan ahora lo contrario. Esta realidad entre los horrores terrenales y los aleluyas celestiales. Sigue conmigo el versículo 21 del capítulo 18. Luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino y la lanzó al mar y gritó: así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas, los cantantes, las flautas y las trompetas. No se encontrarán en ti ni artesanos, ni comercio, ni se volverá a oír el sonido del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirán las felices voces de los novios y de las novias. Pues tus comerciantes eran los grandes del mundo, y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías. La sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles. Literalmente, la muerte de los 2 testigos, de los 2 profetas, puede hacer una referencia a ello, junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo. En esta visión final que Juan ve esta gran piedra del tamaño de un molino, ¿verdad?, que es lanzada a la profundidad de la mar, como un portarretrato final del juicio de Dios. Obviamente esta piedra, gran piedra al ser lanzada al lago, hace un gran splash de agua. Pero vemos cómo eso comienza la destrucción final de esta Babilonia. Usted puede decir: pastor, eso está hablando de una ciudad futura, una Babilonia futura. Créame, el espíritu de Babilonia está vivo entre nosotros. Lo ha sido desde los años 90 después de Cristo, que es lo que Juan escribe. Está activa. Y usted y yo podemos ser seducida a los brazos de ella por medio de los lujos. Es lo que podemos aprender aquí de la palabra de Dios. Sí, pastor,
Entonces, ¿cómo puedo yo vivir entre los horrores terrenales y los aleluyas celestiales en mi vida? La mejor manera es que usted aprenda a celebrar hoy con la multitud celestial lo que Dios hará mañana en el futuro. Aún en medio de su adversidad, aún en medio de lo que venga a su vida. ¿Y pues cómo? Bueno, eso nos lleva al tercer punto y final del sermón de esta mañana. Capítulo 19, cómo los aleluyas celestiales comienzan. Versículo 1 al 10. Después de esto, oí en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor, la salvación y la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Exclamaron: amén, así sea, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía del grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo: no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Mire, la aniquilación de Babilonia representa la destrucción de todo lo que es malo, de todo lo demoníaco en este sistema del mundo presente. El triunfo sobre el mal será celebrado con una celebración y júbilo intenso entre los victoriosos. Es por eso que no es ninguna sorpresa que cuando el reino del anticristo llega a su fin, el pueblo de Dios escucha también 3 cánticos de aleluyas en el cielo, que es lo que acabamos de leer. Y eso es común en el Antiguo Testamento. Este llamado a aleluya viene, si recordarán, meses atrás predicamos un mensaje sobre la palabra aleluya, la adoración, ¿verdad? Que es un imperativo a adorar a Dios. Y usted puede decir: bueno, antes de llegar, ¿cómo aplica esto a mí? Déjeme decir esto final. Como creyentes, usted y yo no debemos esperarnos hasta que los eventos de Apocalipsis que acabamos de leer y estudiar esta mañana sucedan para adorar al Señor. Nosotros podemos unirnos a la multitud en el cielo en anticipación de lo que sucederá mañana en el futuro. ¿Por qué? Primero que nada, mire, esta multitud que vimos aquí, versículos 1 al 10, celebraron porque el poder de Dios culminó y acabó con el mal, aplastó el mal. Segundo, ellos celebran porque el Señor reina.
La visión nos dice específicamente que vio a Dios centrado en su trono, reinando. Hasta el momento en que Cristo venga a esta tierra y ponga su pie en esta tierra, Él, créame, va a aniquilar cualquier autoridad humana porque será sujeta a Él. Y eso puede suceder en cualquier momento. Pero un día, el dominio que Adán entregó a Satanás por causa del pecado, un día será retornado al Adán perfecto, Jesucristo. Y todas las personas en todo el mundo cantarán las palabras: aleluya. Alabado sea el Señor, porque el Señor omnipotente reina. Tercero, ellos celebran por causa del matrimonio, de la boda del Cordero llega. Vamos a hablar más de esto más adelante. Pero vemos que del horror llevado a una aleluya, a la celebración, por causa de la intervención final de Dios. Eso causa esta celebración. Cuarto, ellos celebran porque hay una cena que será celebrada en este casamiento, en esta boda. Imagínense qué gran cena será. Todo el pueblo de Dios a lo largo de todas las generaciones reunidas celebrando la victoria del Cordero de Dios. Eso puede ser literalmente un banquete o puede ser simplemente algo simbólico para bendiciones indescriptibles. Pero este gran banquete será una celebración, créalo. Y al final de estas visiones, de estos horrores terrenales y estos aleluyas celestiales, el ángel voltea otra vez a Juan y lo voltea hacia aquel que el libro de Apocalipsis apunta. Que Él es el centro de toda la profecía que siempre ha hablado, a Jesucristo. Para terminar, dice: pastor, ¿cómo esto se aplica para mí? Esto no ha sucedido, es algo futuro que vendrá. ¿Cómo esto aplica a mí? Mire, quizás usted está pasando por un momento de gran lamento, de gran horror en su vida en esta tierra. No siempre va a ser así. Si usted ha puesto su confianza en Jesús, usted puede tener la esperanza que un día esa gran lamentación será intercambiada por una gran celebración. Muchas veces en nuestro peregrinaje breve de esta tierra experimentamos cambios drásticos de estar felices de repente y luego una tragedia sucede. Y lo que parece como tierra firme se empieza a desmoronar ante nuestros pies. Y eso puede tomar distintas formas: una pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, un diagnóstico no esperado. Cualquiera que sea esa situación, el libro de Apocalipsis nos recuerda que un día la gran lamentación de este mundo se va a convertir en un coro sin fin de aleluyas celestiales. Y mientras consideremos entonces usted y yo esta gran lamentación que vivimos en esta tierra y el glorioso matrimonio que sucederá entre esta novia y el Cordero, hay varios recordatorios prácticos que vienen a nuestra mente para entender. Primero, Dios reina. En su problema, Dios reina. Dios es más grande que su problema. Recuerde que aun cuando empiece a caer el día y usted diga no hay esperanza, Dios es más grande que eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios reina. Recuerde que Dios reina aun cuando ese negocio no funcione. Recuerde que Dios reina aun cuando ese romance no floreció como lo esperaba. Recuerde que Dios reina aun cuando los efectos del pecado lastimen su vida y el dolor lo lleve al fin o al precipicio de la desesperanza. Cuando la tragedia parece aventarlo hacia el precipicio, Dios aún está en control. Y Él solamente controla todas las cosas. Él solamente da regalos y Él los puede quitar, nos dice Job. Su respuesta a cómo Dios reina es esta: deje de preocuparse de las cosas que usted no tiene control. Deje de preocuparse de las cosas que no tiene control final y relájase. Deje reinar a Dios. Usted no es rey, Él sí.
Déjelo reinar, deje ir esa cosa que lo está preocupando, déjelo con Él. Deje que Él transforme su lamento en una gran celebración. Quizás no en esta vida, porque Él no promete felicidad en este mundo. Él nos dice, yo te doy paz, pero no paz de este mundo como el mundo la da. Segundo, recuerde que solo el Cordero es digno de su adoración. Solo Él es digno de nuestro afecto y adoración. Muchas veces nos arraigamos a cosas, a lujos, a bondades de este mundo. Cuidado. Cuidado, porque esas cosas son para darnos una probadita de la bondad de Dios. Son regalos de Dios. No se enfoque en los regalos, enfóquese en el dador. Cosas que nosotros construimos, levantamos, vivimos, cosas que compramos, que manejamos, que nos ponemos, gente que amamos, que apreciamos, padres que honramos, niños que adoramos, esposas y amigos que no podemos vivir. Sí, todos ellos son bendiciones de Dios, pero tan pronto ellos se pueden convertir en ídolos, objetos de nuestra adoración. Y debemos nunca olvidar que solo el Cordero es digno de nuestro corazón, de nuestro afecto. Finalmente, recuerde que la cena está siendo servida y usted ha sido invitado. Todos hemos sido invitados a la gran cena de bodas del Cordero. Y así como debemos llevar a nuestros niños a lavarse las manos antes de cenar, nosotros tenemos que lavarnos antes de entrar a esta cena. Y solo la sangre del Cordero puede lavar no solamente nuestras manos, sino todo nuestro ser. Porque si confiamos solamente en salvación, en Jesús, para reconciliación y perdón de pecados y nuestra santificación. Cuando nosotros nos recordamos que Dios reina, solo Cristo es digno de nuestra adoración y Cristo es la fuente de nuestra purificación. Solamente en esas tres cosas usted y yo vamos a poder enfrentar los subes y bajas de esta vida. Porque nuestro afecto, nuestra comodidad no está basada en los lujos de esta tierra, sino está basada en la persona de Cristo y lo que Él hará en su regreso. Solo así su lamentación puede ser cambiada a gozo. Solamente así su llorar o sus lágrimas pueden ser cambiadas en alabanza. De los horrores terrenales a los aleluyas celestiales. Celebre hoy con la multitud celestial lo que Dios hará mañana en el futuro.